¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar sobre sistemas hiperestáticos o elementos hiperestáticos o estáticamente indeterminados. Un sistema hiperestático es aquel en los cuales las ecuaciones de equilibrio de la estática resultan insuficientes para determinar las reacciones que actúan sobre él o sobre los elementos de una estructura. Hay dos tipos de elementos o sistemas hiperestáticos. Uno de ellos es el sistema exteriormente hiperestático. Este es que cuando las ecuaciones de la estática resultan insuficientes para calcular o determinar las reacciones que actúan sobre él. El segundo tipo de sistema hiperestático es el interiormente hiperestático. Este es cuando las ecuaciones de equilibrio estático resultan insuficientes para determinar los esfuerzos internos que actúan sobre este elemento. Tales casos, como ya lo mencioné, se llaman estáticamente indeterminados y requieren para su resolución o determinación variedad ecuaciones adicionales que tengan que ver con la deformación elástica en los distintos elementos que compongan la estructura. La variedad de estos casos es tan alta que es preferible describirlos mediante ejemplos que muestren cómo se aplican los principios generales que voy a mencionar a continuación. Uno de ellos es que en el diagrama de cuerpo libre de la estructura o para una parte de ella apliquemos las ecuaciones generales del equilibrio estático. El segundo principio es identificar si hay más incógnitas que ecuaciones disponibles del equilibrio estático. Debemos obtener nuevas ecuaciones mediante relaciones geométricas que tengan que ver con las deformaciones elásticas producidas por las cargas y por las fuerzas que desconozcamos. Para poder ver con claridad, tenemos que dibujar un esquema exagerando las deformaciones elásticas que pueda sufrir este elemento. A continuación analizaremos este ejemplo en el cual podemos ver una barra de longitud L que en su centro C se aplica una fuerza P negativa al eje de las Y. Primero tenemos que elaborar el diagrama de cuerpo libre, como ya me he mencionado en los principios anteriores. El diagrama quedaría de esta manera. Tenemos la barra, el centro de la barra, la fuerza P. En este caso está apoyada sobre sobre el suelo y una presión que está de arriba, en la que llamamos el punto A y el punto B. Tenemos que la fuerza actúa hacia abajo, entonces esta tendrá una reacción positiva al eje de las Y, que sería esta la fuerza B o reacción B. Y una fuerza que también actúa positivamente al eje de las Y, la cual llamaremos fuerza A. Como podemos ver, aquí podemos dividir el segmento en dos partes que podemos para determinar la convención de signos. Este elemento quedaría dividido entre dos. Tenemos aquí la fuerza A. Tenemos otra fuerza A que sería otra reacción para ver si está en equilibrio. Tenemos aquí la fuerza B o la fuerza P, mejor dicho.
y su reacción hacia arriba. Como ya vimos, aquí tenemos tres fuerzas actuando, por lo cual la fórmula general del equilibrio de estático tenemos que la fórmula general de equilibrio estático es la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Como vemos, como tenemos tres incógnitas sin solo un eje, nuestra ecuación es insuficiente para poder calcular las reacciones. En este caso tenemos que la fórmula para las reacciones de esta barra quedaría de la siguiente forma. Tenemos una reacción positiva en fuerza A, tenemos otra reacción o fuerza positiva en el punto B, y otra negativa, en este caso negativa, en el punto P. Esa es la fórmula en la cual podemos deducir la convención de signos de las reacciones de este elemento. Existe una condición llamada condición de compatibilidad que consiste en la siguiente relación. Esa es la relación o condición de compatibilidad. Esta ecuación la podemos expresar en términos de las cargas aplicadas mediante el uso de una relación llamada relación carga-desplazamiento. Esta relación depende de cómo se comporte el material. Por ejemplo, si se produce un comportamiento elástico lineal, puede utilizarse se puede sustituir y reescribir la fórmula de la condición de compatibilidad de esta manera. Donde P es la fuerza que se ejerce en el elemento, L es nuestra longitud del elemento, A es nuestra área del elemento y E es nuestro módulo de elasticidad. Aquí tenemos que tomar en cuenta que la fuerza interna en el segmento AC, las dos están en equilibrio, por consiguiente es positiva, y que en el segmento CB tenemos que la fuerza B es negativa. Entonces esta relación se puede reescribir de esta manera. Tenemos la fuerza A, como ya lo he mencionado, es positiva por la longitud que hay de C a A. Este sería longitud AC sobre nuestra área por nuestro módulo de elasticidad. Como dijimos, tenemos la fuerza B negativa menos la fuerza B por la longitud que hay de C a B sobre nuestra área multiplicada por nuestro módulo de elasticidad. Esto igual a 0. Si se dan cuenta, lo único que hicimos fue sustituir en estas fórmulas. Sustituimos esta por nuestra relación igual a 0.
que es esta. Ahora, si suponemos que nuestra área por nuestra módulo de elasticidad es constante, entonces esta se puede reescribir de la siguiente manera. Podemos reescribir la fórmula de la siguiente manera. Quedaría nuestra fuerza A es igual a nuestra fuerza B, que multiplica a nuestra longitud CB sobre nuestra longitud CA. De modo que al usar la ecuación de equilibrio, las ecuaciones se convierten en fuerza A es igual a nuestra fuerza P por nuestra longitud, que hay de CB, por nuestra longitud del elemento. De esta manera es como podemos deducir la fuerza A. Y para la fuerza B, es nuestra fuerza P por la longitud que hay de A a C sobre la longitud de nuestra barra o nuestro elemento. Esta es la fórmula para poder deducir o analizar las reacciones que se ejercen sobre nuestra barra, ejerciendo una fuerza P desde el centro. Bueno, espero que haya quedado claro el tema. Yo me despido, muchas gracias. Me castré, güey, no lo puedo hacer. Bueno, ya. ¿Sí? Hola compañeros, hoy voy a platicarles acerca de un tema de mi materia mecánica de materiales que se llama esfuerzo térmico. Primero empezaré con un pequeño resumen que hice a partir de los libros que leí. Y dice así: un cambio en la temperatura puede causar que un cuerpo cambie sus dimensiones. Por lo general, si la temperatura aumenta, el cuerpo se expande, mientras que si la temperatura disminuye, este se contrae. De manera ordinaria, esta expansión o contracción se relaciona linealmente con el aumento o disminución que se produce en la temperatura. Me explico con un ejemplo muy ordinario. No sé si les ha pasado que ustedes están acostados en su cama, aquí bien poca madre, y nomás de repente escuchan que la lámina truena. Bueno, esto es a partir del esfuerzo térmico. Cuando el sol calienta la lámina, la lámina está sujeta por tornillos o X cosa. Entonces, cuando el sol empieza a calentar la lámina, esta tiende a expandirse. Los tornillos sujetan la lámina, pero como la lámina quiere expandirse, o sea, alargarse, hacen un esfuerzo hacia afuera, mientras que los tornillos para sujetarla hacen un esfuerzo hacia adentro. Este es un ejemplo muy, muy ordinario de cómo el esfuerzo térmico afecta a muchas cosas. Otro ejemplo muy, muy fácil de encontrar en la vida es, por ejemplo, cuando hace mucho frío, y las tuberías se agrietan. Esto es a causa del agua, pero pues yo me he dado cuenta que el agua, cuando se enfría, en vez de contraerse, se expande. Es por eso que las tuberías se agrietan o se rompen cuando hace mucho frío. Este tipo de fenómenos hay que tenerlo muy en cuenta, porque como por ejemplo cuando los arquitectos hacen sus planos de puentes y todo eso, tienen que dejar un pequeño espacio, porque cuando hace mucho calor el asfalto tiende a expandirse. Esto puede hacer que los puentes se agrieten
si no se hace un buen diseño, claro. Puede hacer que los puentes se expandan mucho y se empiecen a agrietar. Esto es un peligro para nosotros, por eso hay que tenerlo muy en cuenta.